Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha mantenido a todos con el alma en vilo. Es algo que ha resonado en las redes, en las conversaciones casuales, e incluso en algunos foros donde la especulación vuela más alto que nunca. Estamos hablando de una crisis, sí, pero no de una crisis cualquiera. Estamos hablando de la crisis que rodea a dos nombres que juntos han generado una expectativa que podríamos llamar estratosférica. Sí, se trata de crisis Can y de Met ***. Las explicaciones que han ido saliendo, los pequeños destellos de información, las confirmaciones a medias, todo ha servido para avivar aún más la llama de la curiosidad. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es lo que todos pensamos? ¿O hay algo más profundo, algo que aún no hemos alcanzado a vislumbrar? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esto, a intentar poner un poco de orden en este torbellino de información y, sobre todo, a entender por qué esta situación ha capturado la atención de tantas personas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. A ver, ¿por dónde empezamos con este asunto de crisis Can y de Met? La cosa se puso interesante, por decirlo menos, cuando empezaron a circular los rumores y, ojo, no hablamos de cualquier rumor. Hablamos de rumores que provenían de fuentes que, por lo general, suelen tener un buen termómetro de lo que ocurre en ciertos círculos. Al principio, como suele pasar, muchos lo tomamos con pinzas. ¿Será cierto? ¿Se estará exagerando? Pero mientras más se hablaba, más se compartía, más se comentaba, más nos dábamos cuenta de que algo se estaba cocinando. La conexión entre crisis Can y de Met no es precisamente nueva en términos de su, digamos, presencia pública. Ambos son figuras que por separado ya tienen un peso considerable. Pero cuando sus caminos, o la narrativa que los une, se cruzan de esta manera, el impacto es exponencial. Lo que comenzó como un murmullo pronto se convirtió en un eco, y ese eco, señoras y señores, terminó siendo un grito en las redes sociales. La expectativa generada no es casualidad. Es el resultado de una combinación de factores. Por un lado, tenemos la popularidad inherente de los involucrados. Ambos tienen comunidades de seguidores muy activas y leales, personas que están pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada palabra que pronuncian, de cada imagen que comparten. Cuando estas dos audiencias, o una parte de ellas, se unen en la conversación, el volumen de interacciones se dispara. Por otro lado, está la naturaleza misma de la supuesta crisis. No se trata de algo trivial. Las explicaciones que se han dado o que se intentan dar insinúan un trasfondo importante, algo que podría tener repercusiones, ya sea a nivel personal, profesional, o incluso para la industria en la que se desenvuelven. Y aquí es donde la intriga se vuelve casi palpable. Pensemos en los detalles que han ido saliendo a la luz. No son necesariamente detalles escandalosos en sí mismos, pero la forma en que se han presentado, la ambigüedad que a veces las rodea, ha sido el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Algunas veces se han sugerido problemas de comunicación, otras veces diferencias creativas, y en algunos casos, incluso se ha insinuado un distanciamiento. La clave está en que ninguna explicación ha sido lo suficientemente clara como para disipar todas las dudas, y esa pequeña zona gris es precisamente lo que alimenta la curiosidad. Cuando hablamos de la expectativa, es importante entender que la alimenta. No es solo el chisme por el chisme. A menudo detrás de esta atención hay un interés genuino en las personas, en su bienestar, en la trayectoria que están siguiendo. Los fans, los seguidores, suelen sentirse conectados con sus ídolos, y cuando perciben que algo no va bien, o que hay un cambio importante en el horizonte, su reacción es natural. Quieren entender, quieren apoyar, quieren saber qué está pasando. Las explicaciones que se han generado, como dijimos, han sido clave. No siempre han sido comunicados oficiales y contundentes. A veces han sido entrevistas a personas cercanas, filtraciones selectivas, o incluso declaraciones breves que dejan más preguntas que respuestas. Y es precisamente esa falta de un relato lineal y completamente cerrado lo que mantiene a la gente enganchada. Es como intentar armar un rompecabezas al que le faltan algunas piezas, y todos quieren adivinar cuáles son esas piezas faltantes. Además, la forma en que esta información se ha movido a través de las plataformas digitales es fascinante.
Los algoritmos, las tendencias, los hashtags, todo conspira para que este tipo de temas se viralicen. Un tuit, un comentario en Instagram, un vídeo corto en TikTok, y de repente el tema está en boca de todos. Y cuando uno entra en esa conversación, se da cuenta de que no está solo en su curiosidad. Hay miles, quizás millones de personas que están pensando lo mismo, buscando la misma información, intentando descifrar el misterio. Lo interesante de esta crisis, en particular crisis Khan y Demet, es que nos obliga a reflexionar sobre la transparencia en el mundo del entretenimiento y de las figuras públicas. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, pero también donde los seguidores exigen autenticidad. Cuando hay una aparente discordancia entre la imagen pública y la realidad que se percibe, se genera una tensión que a menudo se resuelve con esta clase de especulaciones y expectativas. Pensemos en las posibles interpretaciones de esta situación. ¿Podría ser una estrategia de marketing, un hype, calculado para un futuro proyecto? Es una posibilidad, por supuesto, en este mundo tan conectado. Las campañas de expectativa a veces juegan con la ambigüedad y los rumores para generar interés antes de un gran anuncio. Si este fuera el caso, habría que decir que está funcionando a las mil maravillas. ¿O podría ser algo más personal, más íntimo? Las relaciones humanas son complejas y las dinámicas entre personas que comparten proyectos o vidas públicas pueden ser particularmente intensas. Si hay un malentendido, una discrepancia o un cambio en la dinámica, esto puede desembocar en una situación que se percibe como una crisis. Y es ahí donde el público, al ser testigo de la aparente ruptura o tensión, empieza a generar sus propias teorías. Las explicaciones, incluso las que han intentado ser clarificadoras, a menudo se quedan cortas. Quizás porque la verdad es demasiado complicada para ser resumida en una frase, o quizás porque hay aspectos que prefieren mantener en privado. Pero lo que sí está claro es que la expectación se ha construido sobre la base de lo no dicho, de lo sugerido, de lo que hemos tenido que interpretar nosotros mismos. Es como cuando ves una película y hay un giro argumental que te deja pensando. ¿Quieres saber el por qué? ¿Quieres entender la motivación de los personajes? ¿Quieres que te den todas las piezas del puzzle? Con Crisis Khan y Demet, hemos estado en esa misma situación, pero en la vida real, y eso, para muchas personas, es mucho más cautivador. Y aquí estamos, intentando dilucidar el panorama. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la expectación ha sido el ingrediente principal. Y esa expectativa ha sido alimentada por una serie de factores: la notoriedad de los involucrados, la naturaleza de los rumores, la forma en que se han presentado las explicaciones y, sobre todo, nuestra propia curiosidad humana por desentrañar los misterios. Al final del día, lo que queda es la historia que se ha construido alrededor de Crisis Khan y Demet. Una historia llena de giros, de preguntas sin respuesta, y de una expectación que ha mantenido a muchos al borde de sus asientos virtuales. Y esa es, quizás, la magia de la era digital, cómo eventos y personas pueden capturar la atención global de una manera tan intensa, tan rápidamente. En resumen, lo que hemos visto con la situación de Crisis Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo la combinación de figuras públicas reconocidas, una narrativa intrigante y la dinámica de las redes sociales pueden generar una expectativa masiva. Las explicaciones, aunque a menudo parciales o ambiguas, han servido más para avivar la curiosidad que para sofocarla, y eso, para bien o para mal, ha sido el motor de toda esta conversación. Ha sido un viaje fascinante desmenuzar esto con ustedes hoy. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido aportar un poco de claridad, o al menos, una perspectiva diferente sobre por qué esta situación ha sido tan comentada. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta situación? ¿Creen que hay algo más allá de lo que se ha dicho? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y sus teorías. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también han estado pendientes de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.